Entonces tienen que tener claro eso, ¿no? Obviamente, para hablar de esto tenemos que hacer un repaso de lo que es el metabolismo de la bilirrubina, ya que esto nos va a dar la pauta para el resto de la fisiopatología. 80% de la bilirrubina va a provenir del hemo, ¿no? El resto de otras hemoproteínas, de la proteína hemo, ¿no? Entonces, la bilirrubina es un producto hidrofóbico, eso también hay que tenerlo claro, y potencialmente tóxico. Que va a ser la principal función de la bilirrubina, va a ser la degradación de los lípidos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Habíamos dicho que va a provenir un 80% del grupo M. En primer lugar, vamos a tener que se tienen que lisar o destruir los eritrocitos. Sabemos que la vida media son 120 días. Y estos eritrocitos, lo que tienen que tener en cuenta que nada en el cuerpo se va entre comillas. Entonces se va a descomponer este eritrocito que ya ha muerto porque ha terminado su vida normal. Y se va a dividir entre lo que es la globina y el grupo M, ¿no? La globina es una proteína que se va a fragmentar aminoácidos y demás. El grupo M, mediante la hemoxigenasa, va a liberar CO2 y hierro. El hierro para reutilizarse va a ir a la médula ósea y demás para formar más glóbulos rojos. Y aquí se va a degradar el grupo M, ¿no? Este grupo hemo, antes de la hemoxigenasa, va a tener la excisión del grupo M por la hemoxigenasa también, y se va a convertir en biliverdina. La biliverdina reductasa va a estar como la bilirrubina no conjugada. No puede circular sueltas las proteínas y demás. Tienen que ir, ya sean liposolubles o hidrosolubles, la mayoría son liposolubles, entonces tiene que volverse hidrosoluble, hemos dicho, para que circule, porque son tóxicas per se. Entonces, va a convertirse esta biliverdina por la biliverdina reductasa en la bilirrubina no conjugada, que va a ser la indirecta. Se va a transportar en el plasma unida a la albúmina. ¿Para qué? Para que no se filtre por el riñón. Después vamos a ver en el tema del renal. Es importante que recordemos los pasos del riñón, la excreción, la filtración, etcétera. Pero ahí también vamos a ver lo que es la membrana glomerular. Mucho de eso funciona con cargas positivas, cargas negativas y demás. Entonces, también por filtros, ¿no? Entonces, los podocitos y demás. No, para que no se deseche, no se filtre por el riñón, va a estar unida a la albúmina. La no conjugada va a ser liposoluble, está directa, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Después vamos a tener que, una vez que está circulando en el plasma, va a tener que captarse la bilirrubina conjugada por el hepatocito. Va a haber transportadores de membrana sinusoidal. Estos transportadores van a ser de este tipo. Finalmente, una vez que estén dentro del hígado, van a tener esta excreción canalicular por transportador MRP2 y ATP dependiente, que va a secretar a la bilis, ¿no? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que va a estar en la sangre, se va a descomponer por esta hemoxigenasa, por esta biliverdina, pues para que se transporte, para que se conjugue, para que esté de directa, de no conjugada, a conjugada, para que se pueda excretar hacia la bilis. Finalmente va a estar la captación hepática y conjugación, ¿no? Que vamos a ver aquí otra enzima importante. ¿Cuándo se va a decir que es conjugada? Cuando se va a unir al ácido corónico, ¿no? Por la enzima 1A. Y vamos a tener la famosa formación de bilirrubina conjugada directa hidrosoluble, o aquí no indirecta, es liposoluble. Luego, ese flujo biliar va a seguir hacia el intestino, ¿no? En el intestino van a convertir las bacterias, van a convertir la bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Este urobilinógeno les va a dar el color a la orina,
y parte se va a convertir en estercobilina, lo que también va a dar el color pardo a las heces, y parte se va a reabsorber a la circulación enterohepática. En la circulación enterohepática, más o menos el 20% de urobilinógeno se va a reabsorber y va a regresar al hígado por la vena porta, y también va a estar ahí con bilirrubina conjugada, y el 5% va a tener la de 0 a 0.3 y la indirecta de 0.2 a 0.9, ¿no? Entonces tenemos esas referencias, y bueno, también está desglosado en no solo 10 pasos, hay más, están algunas veces descritas en más pasos. Está la destrucción eritrocitaria, la fagocistosis por el sistema reticular, la escisión de la hemoglobina, la degradación del grupo M, la formación de bilirrubina, el transporte al hígado, la captación hepática, la conjugación hepática. Y aquí vamos viendo que pueden haber síndromes como el de Hilbert, el de Crigler-Najjar tipo 1, Crigler-Najjar tipo 2. ¿Por qué los mencionamos? Si bien no hay mucho, tal vez están subdiagnosticadas esas patologías, existen en el medio, y aunque hace falta diagnosticar, ¿no? Excreción a la bilis, y también están mencionadas en lo que es el Farreras, ¿no? La excreción a la bilis que se hace por este transporte activo va a pasar al intestino, lo que habíamos mencionado. Enzimas importantes, es importante que sepamos que hay varias enzimas involucradas: la hemoxigenasa, la biliverdina reductasa, la glucuroniltransferasa 1A y la MRP2, que vamos a ver después también tiene sus patologías. Y también cuál es importante, que lo vamos a ver después, la no conjugada más asociada a Gilbert y Crigler-Najjar, y la conjugada de Johnson y colestasis. Entonces, una vez que ya tenemos claro más o menos de dónde viene la bilirrubina, la patología que puede crear, entonces vamos a tener la clasificación del síndrome histérico. El síndrome histérico, en términos generales, hay muchas clasificaciones que ustedes van a encontrar según incluso el libro que ustedes vayan a leer, pero por lo general la parte práctica, que es lo más importante, porque ustedes van a rotar cirugía en algún momento cuando estén internado. Ahora rotan cirugía 1, ¿no? Técnica quirúrgica, luego van a rotar cirugía, van a rotar diferentes áreas quirúrgicas, ¿no? Cardiovascular, tórax, etcétera. Creo que sí llaman cirugía general, no recuerdo bien. Y después también en el internado, van a llevar cirugías en el internado, ¿no? Entonces, tienen que tener claro esta clasificación, porque involucra al área de gastroenterología como tal, y también al área de cirugía general. Entonces, es importante que tengan claro para diferenciar cuándo tenemos que llamar a los cirujanos, cuándo va a manejar medicina interna, barra gastro, y para que también ustedes más o menos ubiquen qué tienen que pedir, qué es lo que va a estar afectado. Lo primero que te pregunta un cirujano cuando está histérico, y qué patrón tiene, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo funcionan más o menos los patrones, que son laboratoriales básicamente, ¿ya? Entonces, la no conjugada va a ser un aumento en la producción y disminución en la conjugación. Va a tener las transaminasas, cosas importantes de hemólisis, y que lo vamos a ir desglosando. La lesión hepatocelular ya viene, que ya se lesiona el hígado. Esta no conjugada podría ser antes de que llegue al hígado, desde los pasos 1, 2, 3. Jugadas que puede ser por aumento en la producción, disminución en la conjugación, y vemos las enzimas que ya podemos ir deduciendo, las enzimas que están involucradas, ¿no? Y
En el hepatocelular ya vemos que el hígado va a ser, digamos, el que nos va a dar la lesión, ¿no? Entonces, el hepatocito como tal, como principal actor, puede ser disminución en la captación o en la conjugación o en la excreción. Puede ser mixta, frecuentemente directa. Vamos viendo ya que aquí en la no conjugada viene el patrón indirecto y aquí un patrón directo. Se van a elevar mucho más, al doble, al triple, 5 veces más, lo que son las transaminasas, mayor que la fosfatasa alcalina. Y aquí vamos a ver daños de lesión hepatocelular cuando se dañan las células del hígado. Una de las características, recuerden que los factores 2, 5, 9, 10, 2, 5, 7, 9, 10 están producidos en el hígado básicamente, entonces los factores de coagulación. Entonces, cuando se altera esta parte hepática, ¿qué va a caer con este hígado? La coagulación, ¿no? El tiempo de protrombina, el INR, pueden alterarse. ¿Qué causas que van a dañar el hígado como tal? Hepatitis viral, una hepatitis alcohólica, lesión hepática por fármacos, hepatitis autoinmune, hepatitis isquémica, cirrosis descompensada, nos puede dar orina oscura, esas variables, ¿no? Luego tenemos la colestasis intrahepática. Va a ser la alteración de la formación o secreción de la bilis dentro del hígado. Habíamos dicho que tiene que pasar a la bilis para eliminarse hacia el intestino. Entonces, esto se va a formar, pero resulta que no va a poder secretarse, ¿no? Entonces ahí tenemos una elevación de la directa. La fosfatasa alcalina va a estar más elevada y aquí tenemos una nueva enzima que es la gamma-glutamiltransferasa, la GGT, que nos va a dar, sobre todo nos va a indicar patrones obstructivos. La fosfatasa alcalina y la GGT van a estar más elevadas que las transaminasas como tal, que pueden ser por sepsis, fármacos, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante, colestasis asociadas, y finalmente la obstructiva extrahepática, o sea, ha pasado el hígado y demás, entonces hay un flujo, un bloqueo en el flujo biliar. Igual van a estar elevados, un patrón muy similar a la colestasis intrahepática. La principal causa es la coledocolitiasis. No sé por qué estos meses pacientes con coledo a veces hacen hasta pancreatitis, hacen colangitis, iliobiliar, entonces ya se descompensa y por eso entran a la UTI, ¿no? Que es nuestra época de pacientes quirúrgicos y estamos así nuestra época de pacientes quirúrgicos, ¿no? Entonces es muy frecuente ver este tipo de complicaciones. La coledocolitiasis, usted recuerda, derecho cístico, que la unión del común con el cístico no es del colédoco, que tiene que desembocar la segunda porción del duodeno, y la obstrucción de este colédoco nos va a dar la coledocolitiasis por un cálculo, ¿no? Entonces, nos puede ver estenosis biliar, también es frecuente, como les digo, el cáncer es muy frecuente y yo lo veo mucho, tal vez porque trabajo en un hospital que atiende onco, los colangiocarcinomas, el cáncer de páncreas, la pancreatitis nos da esta obstrucción extrahepática. Puede ser por hepatitis alcohólica, hepatitis viral grave, el DIL es lo que vemos, aquí está, la hepatitis por fármacos, sepsis, cirrosis descompensada, y así va la clasificación. Entonces, tenemos que, cuando nosotros vamos a tener una ictericia con predominio directo, no vamos a pensar primero en lo que es la hemólisis, trastorno de la conjugación. Cuando se elevan las transas, vamos a bilirrubina total, ¿no? Y vamos a medirlo primero la bilirrubina total.
Cuando se manifiesta, eso también hay que tener claro, entre 2 a 5 puede haber un ligero tinte ictérico, pero cuando ya es arriba de 5, sí o sí se ve eso en paciente. O sea, tú le ves y sus escleras van a estar amarillas, paladar amarillo y demás. Entre 2 a 5 puede ser como que muy so-so, o sea, puede ser no muy notorio o tal vez no tanto. Entonces van a revisar bien escleras, van a revisar paladar, en la región tenar y demás pueden ver, ¿no? En partes acrales, bueno, vamos a ver, ¿no? Ya, pero cuando está arriba de 5, eso se ve, o sea, eso ni preguntar. Hay pacientes que llegan, como dicen en el hospital, amarillo canario o amarillo patito, y eso es obvio que el paciente tiene ictericia arriba de 5. La indirecta, cuando tú tienes un patrón, le pides, paciente llegado con ictericia, puede ser que tenga dolor abdominal o no, pero le vas a pedir obviamente un perfil hepático, ¿no? El perfil hepático incluye bilirrubina total, directa e indirecta, ALT, AST, fosfatidilsacarina. No en todos los hospitales hay, pero si tu hospital tiene, le pides GGT y ya, te llega el laboratorio. No está de más cuando pides el laboratorio que ya le pidas un hemograma, reticulocitos, LDH, aptoglobulina, frotis. Pero si te llega con un patrón un patrón indirecto, sí o sí le tienes que pedir ya esto, reticulocitos, LDH y demás, frotis, ¿no? Para ver si hay un problema de hemólisis versus un Hilbert versus un trastorno de la conjugación. Si es predominantemente directo, entonces vamos a ver, ¿no? Que vamos a ver cómo han llegado la ST, la LT, la fosfatidilsacarina, la GGT, y si están muy elevados ambos, o si están elevados bien las transaminasas o bien los otros, y vamos a pedir una ecografía hepatobiliar inicial, ¿no? Para ver cómo está esa vía biliar, si está dilatada, si hay obstrucción extrahepática, si es necesaria una CEPRE que hemos visto, no buscar causas intrahepáticas, ¿no? Y recordemos estos síndromes que ya habíamos mencionado, que es como, no tanto como colorario, pero sí siento que es necesario mencionarlo porque, como les había dicho, está mencionado también en libros como el Ferreras, donde siento que son patologías que se ven más en países más desarrollados, ¿no? Me acuerdo que alguna vez hemos visto síndrome de Gilbert aquí, ¿no? Pero Crigler-Najjar tipo 1, tipo 2 son como que muy poco frecuentes, ¿no? Pero de todas formas están ahí. Me acuerdo que igual los sistemas son muy raros, el Rotor, Crigler-Najjar, Jones y demás, pero el más frecuente va a ser el Gilbert, va a tener un predominio de bilirrubina indirecta. La mayoría estos primeros tres son indirectos y viene luego la directa. Tienen ictericia leve, intermitente, puede aparecer con el ayuno, el tratamiento, el diagnóstico va a ser con elevación de laboratorio, hemólisis. Cuando tengan bilirrubina indirecta elevada, bien elevada, sin hemólisis sospechen de Gilbert, ¿no? Entonces, genética sí puede haber alteración de la UGT, lo que hemos ya hablado, solo si existe duda diagnóstica. En estos otros tipos vamos a tener que investigar la genética de esta enzima para que nosotros podamos ver, para poder valorar y diagnosticar. Entonces, esto se presenta en jóvenes, generalmente el Gilbert. El Crigler-Najjar tipo 1 y 2 ya se manifiesta, por ejemplo, ya con kernicterus, o sea, alteración mental por la hiperbilirubinemia, ya con ictericia desde la infancia, etc. El Dubin-Johnson es leve, intermitente, sin daño hepático. Se puede prevenir las clorofilinas urinarias y el patrón característico genético. Finalmente, el rotor, que es mucho más raro, ¿no? Nos da elevación de bilirrubina directa, más enzimas normales. Aquí hemos dicho que las enzimas van a estar alteradas, ¿no? Entonces van a hacer la diferencia, ayudar a diferenciar. El Gilbert va a ser frecuente y benigno, lo puede ser con diagnóstico clínico laboratorial, el Crigler-Najjar raro, el Dubin-Johnson va a necesitar alteraciones genéticas,
No necesitas pedir alteraciones genéticas de rutina y el diagnóstico menstrual generalmente no necesita es el Gilbert. Entonces ya entramos a lo que es la fisiopatología. Obviamente, como hemos visto, es celular o no conjugada. Eso tiene que tenerlo claro. Entonces, la fisiopatología de la utericia no conjugada, vamos a tener que, va a haber esa producción, va a haber aumento en la destrucción del grupo M, se genera más bilirrubina de la que es ligada. Entonces, cuando vamos a presentar la famosa hemólisis, existe esto, vemos anemias en el último rote, eh, existe anemia falciforme, existe la crenocitosis, entonces existen diferentes patologías de glóbulos rojos que nos van a dar la esferocitosis, etcétera, donde nos van a dar destrucción, ¿no? De los glóbulos rojos, hemólisis, que puede ser una hemólisis asociada a una enfermedad, ¿no? O tal vez una anemia autoinmune, etcétera. Entonces puede existir ese tipo de lesión de los glóbulos rojos, lo cual nos va a dar que esos glóbulos rojos se van a destruir. Entonces, nos da esta destrucción, aumenta la destrucción del M y se genera más bilirrubinas y el patrón que ya lo creo yo, ya lo tenemos en el transporte o captación hepática. Va a disminuir la llegada o la captación de la bilirrubina por el hepatocito, por ejemplo, en algunos fármacos, alteraciones en la captación. Por ejemplo, por ejemplo, neumo, lo primero que le tener en claro es el librito de tuberculosis, ¿no? Del mismo. Yo pienso que es más como de lo que ustedes piensan. Uno, la tuberculosis y dos, el RAFA. Entonces, sucede que algunos fármacos van a alterar la captación de la bilirrubina y pues nos van a dar este tipo de ictericia. La conjugación también va a haber una disminución en la gamma-glutamil transferasa y la bilirrubina no se va a conjugar, no se va a transformar adecuadamente y nos puede dar lo que hemos visto, el Gilbert y el Krüger-Najar tipo 1, 2. Y la combinación de mecanismos, una producción aumentada más la capacidad hepática limitada para procesarla. La hiperbilirubinemia no conjugada aparece cuando la producción de bilirrubina va a ser mayor a la capacidad hepática de captación o conjugación. Se produce demasiado, vamos a pensar en hemólisis, no se capta adecuadamente hasta la captación y no se conjuga, vamos a pensar en esos síndromes. La hepatocelular. La bilirrubina va a llegar, ¿no? Conjugada al hígado, llega al hepatocito unida a la albúmina. Eso también hay que tener claro. Resulta que en algunas patologías, cirrosis y demás, es bien importante esto de la albúmina porque baja como tal, porque disminuye la masa muscular, etcétera. Y eso incrementa estos episodios de ictericia. Entonces aumenta la carga de bilirrubina que debe procesar el hígado. Disminuye la captación hepatocitaria. La lesión hepatocelular, ¿qué es lo que sucede? Que el hepatocito va a estar dañado, ya sea por un virus, ya sea por un trauma, ya sea por una lesión de fármacos dentro del hepatocito, etcétera, y va a haber esta captación hepatocitaria disminuida, ¿no? Que va a alterar la captación o la recaptación de bilirrubina, van a participar los transportadores, van a aumentar la bilirrubina no conjugada en sangre. El transporte intracelular va a haber un daño al hepatocito que va a alterar la unión de transporte intracelular hacia el retículo endoplasmático, lo cual va a disminuir el procesamiento de la conjugación, eh, va a disminuir la capacidad de conjugación por hepatopatía grave
La excreción canalicular disminuye la secreción activa de bilirrubina conjugada mediante estos cotransportadores, ¿no? Entonces, ver lo que son estos transportadores, lo cual va a hacer que la bilirrubina conjugada en el hepatocito aumente. El reflujo hacia la sangre, la bilirrubina conjugada puede salir hacia el sinusoide mediante la MRP3, que van a hacer que siga aumentando la bilirrubina. Finalmente se va a dar una colestasis intrahepática. Sí, se pueden como que puede colestasis intrahepática, que nos va a dar inflamación, daño del hepatocito, que va a alterar el transporte de ácidos biliares. Y otros disminuyen el hepato celular. El hepato celular no solo va a estar caracterizado por el daño de ese hepatocito, a veces ese hepatocito lastimosamente puede necrosarse, puede hacer apoptosis, se inflama y se altera la arquitectura y la función hepatocitaria, lo cual nos va a dar aumento de las transaminases. Entonces, la lesión hepatocitaria, lo que está resumido en la frase que ya habíamos visto, y van a ver, cuando vean ustedes daño hepatocelular, sí o sí se aumentan esas transaminases marcadamente elevadas. Digamos que el valor normal es hasta 20, van a estar en 500, 800 y así. No todo hiperbilirrubinemia directa significa ictericia hepatocelular. Las colestasis intrahepática y la obstrucción extrahepática también van a producir esto, pero las transas nos van a ayudar. La ictericia colestásica, vamos a tener que va a ser muy similar, solo que la agresión va a ser, puede ser por diferentes etiología. La etiología va a ser muy similar, pero están ahí metidas también los fármacos, patologías sistémicas como la sepsis, la inflamación, enfermedades autoinmunes, pueden como que convivir ambas, la hepatocelular y la colestásica intrahepática también. Aquí vamos a ver alteraciones, más que todo en el transporte canalicular, ¿no? Tenemos a estos transportadores que van a disminuir la salida de los ácidos biliares al canalículo, va a disminuir la excreción de bilirrubina por esos cotransportadores de secreción canalicular, retención de los ácidos biliares con aumento de la concentración intracelular de ácidos biliares, el daño hepático por estrés oxidativo. Ya vamos viendo otras líneas de daño como la disfunción mitocondrial, inflamación, apoptosis, mecanismos transportadores vasolaterales, activación de ácidos biliares que van a activar los mecanismos de excreción y disminución de la síntesis de nuevos ácidos biliares y disminución de la síntesis de ácidos biliares. Protector de sobrecarga, lo cual nos va a dar retención de bilirrubina conjugada, más ácidos biliares, más otros componentes, los que nos va a dar la ictericia colestasis intrahepática, que no no es tan común en la ictericia coluria más prurito. Entonces, clínicamente podríamos ya tener como que ese tipo de disquisición. Entonces, ¿qué son estos? Los MRP3, MRP4, el FX0, el ABCC3, saca ácidos biliares conjugos uniones. El MRP4, que es el transportador ABCC4, también va a exportar ácidos biliares y otros.
el farnesoide X receptor, que es el receptor nuclear activado por ácidos biliares, va a detectar el aumento de ácidos biliares y activa genes que van a disminuye la síntesis y entrada de ácidos biliares. Y el factor 19, este es la hormona producida principalmente por el ilion, que es un fibroblasto de crecimiento, que va a señalizar el hígado para disminuir la síntesis de nuevos ácidos biliares. Entonces ya con esto más o menos nos ubicamos sobre este tipo de fibroblastos, estos tipos de receptores o transportadores de membrana que nos van a ayudar a eliminar los ácidos biliares. En cuanto a la fisiopatología de la ictericia obstructiva, es algo más comprensible, esto lo van a ver los otros, las primeras tres, la primera más lo ven, por ejemplo, los hematos y gastro, ¿no? La segunda y la tercera van a ver básicamente a los gastros. Aquí entramos al área más o menos quirúrgica, porque es obstructiva. Entonces se supone que va a haber una obstrucción en una obstrucción biliar, ¿no? ¿Cuál puede ser? El cual puede ser por cálculo, por tumor, por estenosis o compresión que va a bloquear el coledoco con la vía principal, va a disminuir el flujo de bilis hacia el duodeno, aumenta la presión de los conductos biliares. Va a haber ese famoso reflujo hacia los hepatocitos, la bilirrubina conjugada y otros componentes biliares van a regresar desde los canalículos a la circulación. Retención de esos biliares, esos ácidos biliares y otros componentes de la bilis no van a poder eliminarse, y ahí también cuando se acumulan ácidos biliares va a haber prurito y toxicidad hepatocitaria. La colestasis canalicular, la presión y acumulación del biliar van a alterar los transportadores canaliculares, los que ya habíamos visto van a provocar más retención de bilis. El hepatocito secundariamente desde como que una falla retrógrada, ¿no? Va a lesionarse por los ácidos biliares retenidos, por la activación de lo que es la inflamación, el estrés oxidativo, el daño de membranas. Y ojo, aquí ya estamos viendo nuestros primeros pasos de la cirrosis, porque ya se empiezan a crear vías de fibrosis. Entonces, alteración de la barrera biliar, obstrucción favorece la proliferación bacteriana y translocaciones del intestino, riesgo de colangitis ascendente, ojo, que es muy frecuente que los pacientes hagan colangitis, disminución de la llegada de bilis al intestino, menos sales biliares alcanzan el duodeno, alteración de pigmentos y disminución del urobilinógeno fecal. Y alteración de pigmentos, como disminución de la cercobilina intestinal. Y ojo, aquí vemos que ahí puede haber heces hipocolóricas o alcohólicas, que hay que preguntar al paciente cómo está haciendo sus heces, si son de un color normal o no. Eliminación renal, habíamos dicho que no se elimina la bilirrubina, sin embargo en algunos casos va a ser, cuando ya esté conjugada, va a ser soluble en agua y va a pasar el filtrado glomerular provocando coluria. Y ojo aquí que esto es algo de tipo, yo siento que es de semiología. Cuando tú ves una orina oscura, medio bien tintosa, medio café, no es coluria. Coluria es cuando hay bilirrubina en la orina. Eso es coluria. Paciente patópata, uno con cirrosis, uno que está pasando una hepatitis biliar, sí tiene coluria porque la orina está tinta, oscura. Pero si tú, digamos, tomas agua o en la mañana, cuando se levantan, la primera orina siempre suele ser concentrada, porque no han ido varias horas al baño, ¿no? Entonces, una cosa es que está concentrada, ¿no? Un poquito oscurita, a que esté colúrica. Y ojo con ese detalle. Resultado final, retención sistémica de la bilirrubina conjugada, y nos da finalmente la captación hepatocitaria, disminuye la conjugación, disminuye la excreción canábica, el flujo de la heces asociada, y nos da la conjugación de todo lo que ya habíamos visto.
No conjugada va a subir la indirecta, el hepatocelular va a tener generalmente un patrón mixto, la colestasis intrahepática directo, y ojo, aquí viene también ese patrón mixto. Otra forma de diferenciar, la extrahepática más los dos va a dar un patrón directo, y la mixta que van a ser ambos. Y ciertos laboratorios, ¿no? Entonces, cuando hay un patrón no conjugado, hemograma, reticulocitos, LDH, aptoglobina, hemólisis y demás. Hepatocelular, serologías, autoinmunidad, fármacos, ecografía para descartar obstrucción. Colestasis intrahepática. Ecografía, según el contexto, y si nosotros sospechamos, por ejemplo, es una paciente mujer de sus 30 que se presenta con ictericia, ya más o menos tenemos que ir sospechando de un contexto autoinmune, ¿no? Entonces vamos a pedir anticuerpos mitocondriales, a nosotros diferenciar patología autoinmune. Obstructivo extrahepático, una ecografía inicial, RSP si necesita intervención, y en la mixta vamos a buscar hepatitis inicial por fármacos, sepsis, cirrosis y otras causas. Y más o menos y ya habíamos dicho, no conjugada, produce hepatocito, colestasis, secreción flujobiliar intrahepática, extrahepático de salida de bilis, y la mixta van a ser los múltiples mecanismos simultáneos. El tratamiento, pues bueno, hay que tratar la causa. Como en su examen de tratamiento de la ictericia, para tratar la hemólisis, buscar una causa específica, fototerapia. Aquí lastimosamente no existe trasplante hepático. El hepatocelular, retirar los hepatotóxicos, disminuir o retirar los fármacos causales, tratar la etiología, soporte, tratar complicaciones intrahepáticas, tratar la causa, suspender fármaco. Se puede utilizar el ácido ursodeoxycólico, enfermedades específicas, tratar el prurito, déficit de vitaminas liposolubles cuando corresponda, obstructiva extrahepática, resolver la obstrucción RSP, y la mixta, identificar y tratar el mecanismo predominante, ¿no? Y eso es todo de síndrome ictérico. Ya nos queda solamente el tema de... ¿A qué hora